Bueno, em, la clase de hoy, chicos, nos vamos, o sea, ya la clase pasada terminamos con lo que fue álgebra lineal. O sea, gran parte de la materia trabajamos sobre álgebra lineal y ahora volvemos a lo que es análisis matemático como último tema, em, para poder continuar con ecuaciones diferenciales. O sea, cuando tenemos una ecuación diferencial en derivadas parciales, cuando tengo, o sea, una función con más de una incógnitas y tengo derivadas parciales, ya los métodos que vimos de ecuaciones y de sistemas no nos sirven. Tenemos que recurrir a otro método y para eso necesitamos profundizar nuestro entendimiento de análisis matemático. Lo mismo que hicimos fue cuando introducimos complejos para poder dar solución a problemas del álgebra lineal como autovalores y autovectores, vamos a introducir una nueva serie, que son las series de Fourier, para poder continuar un paso más con ecuaciones diferenciales. Entonces, la clase de hoy nos vamos a concentrar en esto, en introducir este tema que es series de Fourier. Nosotros vimos al principio de la cursada lo que eran las series de Taylor, que era, habíamos demostrado que si tenía una función f de x, la podía escribir independientemente de la forma que sea, que tenga esa f de x, podía ser que la podría llegar a escribir como suma de potencias de x, que era, se terminaba transformando como en un polinomio. Y podía mostrar que algunas funciones convergían, esas series que encontraba como potencias de x convergía, serie de potencia convergida en f de x, y de esa forma la podía usar para resolver problemas como los de las integrales de funciones que no tenían primitiva. Acá, la serie de Fourier, lo que vamos a ver ahora en un ratito, es a una función f de x, la voy a escribir como una suma de senos y cosenos de diferentes argumentos. En vez de potencias de x, lo que voy a escribir una f de x es como una suma de senos y cosenos. Ahora, como esos senos y cosenos son funciones periódicas, lo primero, esa f de x tiene que ser periódica. Y después va a haber algunas salvedades que si tengo una función no periódica, puedo como inventarme una función periódica que vamos a ver para poder utilizar realmente series de Fourier. Entonces lo primero que vamos a ver es qué es una función periódica. Por ahí no lo sabían con formalismo, pero sí ya entiendo que pueden intuir qué es el concepto, que es una función que se repite. Acá tenemos varios ejemplos de una función que se repite en el tiempo. Es una onda cuadrada, fíjense que cada 2a, esto se repite. O sea, tengo un cuadrado y un valle. Y después se repite de vuelta un cuadrado y un valle. Esta se llama diente de sierra, que es una función lineal, hasta a, y después se repite. Hasta a y después se repite. Entonces, se dice que una función periódica, si se cumple que f de x más t es igual a f de x, siendo t el periodo de la función. Se denomina periodo de función. En este caso, por ejemplo, el periodo es 2a. Fíjense, cada 2a, esto se repite. O sea, acá tengo esta parte, se repite. Acá en esta casa el periodo es a, fíjense. Esto se repite así, se repite acá, se repite acá. Entonces, f de x más a, estoy acá, voy para atrás, y se repite el valor. Acá estoy acá. El periodo de esto es 2a. O sea, f de x, si ese es x, más 2a, me vengo acá y se repite el mismo valor. Y el periodo es 2pi. O sea, fíjense que una función que cada 2pi se repite. Esto es lo que se llama función periódica. El tiempo que tarda en repetirse, que lo pueden ver acá en el dominio, es lo que se llama periodo. Se denomina frecuencia de mi función periódica A1 sobre el periodo y se denomina frecuencia angular a 2pi por la frecuencia.
Las funciones periódicas que conocemos y que vamos a estar trabajando son los senos y cosenos. Si tenemos un seno de 2pi ft, es un seno donde el periodo, si f es 1 sobre t, por lo que dice acá, es un seno que cada t se repite. Por eso se llama frecuencia angular el 2pi f, porque es el argumento que tiene que tener el seno o el coseno para despejar cuál es el periodo. Veamos algunos conceptos de estas funciones periódicas, que si tengo una combinación lineal de funciones periódicas con periodo t, también van a ser de periodo t. Si f de x es una función periódica con periodo t, también es una función periódica con periodo 2t, 3t u nt. Fíjense acá, por ejemplo, esta es una función periódica de periodo A, pero también lo podría haber una función periódica como periodo de 2A. O sea, digo, mi periodo es hasta 2A, ¿no? Tengo como dos dientes. Y estos dos dientes se repiten. Y estos dos dientes se vuelven a repetir. Y también lo puedo ver como una función periódica de periodo 3A. Es decir, mi función son tres dientes que se repiten. Acá tengo otros tres y así otros tres. Después, dos definiciones. Se define función par a una función que f de x es igual a f de menos x. A ver si tengo alguna. No, ninguna acá. Por ejemplo, la del coseno, para ver gráficamente una función par, lo que tenemos que ver es si hay una simetría respecto al eje y. O sea, si el eje y actúa como un espejo. Y se define como función impar a una función que cumple que f de x es igual a menos f de menos x, esta por ejemplo la del seno, y se cumple una simetría respecto de la recta igual a menos x. Después más adelante vemos extensión par, impar y les muestro los gráficos para ver cómo, o sea, estas son las definiciones y les muestro bien cómo es que visualmente puedo identificar una función par o un impar. Si f y g son funciones de periodo t igual a 2L, se dice que son funciones ortogonales si el producto interno es igual a 0. Y definimos como producto interno de dos funciones a esta integral, a 1 sobre L, siendo L t sobre 2, por la integral entre menos L y L de f de x por g de x. Se define norma de una función como la raíz cuadrada del producto interno entre esa función. O sea, la raíz cuadrada de la integral de f por f, de f al cuadrado. Eso lo llama norma de una función. Y podemos demostrar que este conjunto de funciones, 1 y todos los cosenos de n 2pi sobre t y todos los senos n 2pi sobre t para n igual a 1, 2 y así hasta el infinito, son funciones ortogonales entre sí. O sea, si hago el producto interno de estas funciones me va a dar 0, entre ellas se puede demostrar, es resolver la integral, y la norma de cada una de estas funciones es igual a 1. Entonces, esto lo puedo ver como una base, como para hacer lo que le estoy contando es como una demostración, una justificación de las series de Fourier, para no irme a una demostración tan rígida, tan matemática. Entonces, fíjense que esto parecería ser como una base de funciones de dimensión infinito, saliéndome de la matemática formal. ¿Por qué? Porque tengo un conjunto de infinitas funciones, todas ortogonales entre sí, y que la norma de cada uno es igual a 1, haciendo analogía con espacios vectoriales, con las bases. O sea, tengo un conjunto infinito que es una base de todo el universo de funciones,
y es tipo una base canónica, porque o sea, son todos ortogonales entre sí, la norma de cada uno es igual a 1. Entonces, cualquier función, si realmente esto fuese una base del espacio vectorial formada por todas las posibles funciones f de x, acá me faltó por un x, ¿no? Acá hay un x y acá hay un x. Lo corrijo así cuando lo mando. Queda corregido. Podría escribir cualquier función como combinación lineal de todas estas funciones. Y así, si escribo esa función f de x como combinación lineal de todas esas posibles funciones, es que voy a obtener mi serie de Fourier. Voy a poder escribir cualquier f de x como una combinación lineal de las funciones que habíamos visto. Una constante, que es el valor medio de la función, y una sumatoria de senos y cosenos. No me voy a ir a la demostración teórica de la serie de Fourier, pero sí entonces cualquier f de x periódica, si es periódica con periodo t igual a 2L, la voy a poder escribir como esta sumatoria de senos y cosenos más el valor medio. Y se puede demostrar que cada uno, la sub 0 sobre 2, es la integral de 1 y 2L por integral entre menos L y L de f de x, siendo L igual a t sobre 2, o sea, el periodo sobre 2, que es el valor medio de la función. Y después el a sub n y el b sub n están dadas por estas integrales. La integral de f de x por el coseno de n pi x sobre L y la integral de 1 sobre L de f de x por el seno de n pi x sobre L. ¿Se entendió el concepto? Algunos me den señales. Sí, sí, profe. ¿Sí? De vuelta, no nos vamos a meter en el formalismo, sino que les quería dar como un contexto desde otro punto de vista, más asociado a lo que vimos, a espacios vectoriales. Es decir, bueno, tengo un espacio vectorial, tengo como una base que puede servir para cualquier función, entonces cualquier función podía escribir como combinación lineal de esa base. Y estos, o sea, si fuerzo a que esto sea... eh, está la demostración, creo, en el libro de cómo sacar a su n multiplicando por coseno de n pi x sobre L, me termina dando que este es el a sub n y esta es la fórmula para obtener el b sub n. Vayamos a un ejemplo. Esto es lo que le decía. Esto, por ejemplo, es una función par. Si me paro sobre el eje y, puedo ver que hay una simetría de un lado y del otro. O sea, esta función. Fíjense que esto, si arranco acá, subo, bajo, y acá es un periodo. Esto t igual a 2L. ¿Por qué? Porque si sigo, subo de vuelta y bajo, subo de vuelta y bajo. Entonces, de acá a acá es el periodo, o de acá a acá es el periodo, es una función par. La función está definida por x cuadrado sobre L cuadrado, si el módulo x menor o igual que L, y después me está dando esta parte, y después dice que se repite. Si aplico las fórmulas, después vemos el ejemplo que viene, lo vemos más en detalle las integrales, pero acá para explicar el concepto, si explico las fórmulas que teníamos de a sub 0 sobre 2, a sub n y b sub n, a sub 0 sobre 2 me da 2 tercios, que es este valor, que es el valor medio de la función. A sub n me da 4 por menos 1 a la n sobre n cuadrado sobre pi cuadrado. Y b sub n me da 0, no está acá. B sub n me va a dar 0. Entonces mi f de x me va a quedar igual a esta sumatoria. O sea, un tercio más esta sumatoria. El a sub n por el coseno de n pi x sobre l. Esto es una serie, e igual que las series de Fourier, o sea, si bien estas
sumatoria converge a la f de x, no me sirve nada usar todos los términos de la serie, porque si quiero procesarla es algo que no voy a terminar más. Lo que voy a usar es una aproximación. Me voy a quedar con determinada cantidad de términos de esta serie y voy a ver cuál es el error, si el error me sirve, o sea, si tengo un error chico para lo que busco. Fíjense que si me quedo con un solo término, la sub 0 sobre 2 es este, ¿no? La constante. Fíjense que el error es más o menos grande para cada valor. Ahora, si ya me quedo con solamente dos términos, un tercio más para n igual a 1 me queda menos 4 dividido pi al cuadrado por coseno de pi x sobre L, ¿no? Me queda un tercio más un coseno, es esta que tengo acá. Fíjense que acá ya, bueno, te empieza a aparecer un poquito más. ¿Tengo error? Sí, en este punto, fíjense, tengo todo este error. En este punto tengo un error más chiquito, pero se empieza a aparecer. Si tomo dos términos, o sea, o tres términos en total, un tercio más el coseno, o sea, era menos 4 sobre pi cuadrado por coseno de pi x sobre L, más 4 sobre 4 pi cuadrado por el coseno de 2 pi x sobre L, o sea, me quedo dos términos de la sumatoria más el un tercio. Este es el resultado de la gráfica. Bueno, y acá se parece mucho más. Y si tomo 5 términos, fíjense que prácticamente las dos curvas, salvo en estos puntitos, pero prácticamente no tengo error. Y si tomo 10 términos de esta serie, fíjense que el error es prácticamente nulo. Esta serie converge rápidamente a la función, entonces. No tengo que trabajar con toda la serie, trabajando con 10 términos, puedo asegurar que tengo un error chiquito y trabajar en vez de con la expresión de f de x, que es una función por partes, no tengo esta expresión, por ahí para algunos sistemas es conveniente trabajar con senos y cosenos. ¿Por qué? Me voy un poco más allá de lo que vamos a utilizar cuando estamos trabajando con señales. Procesar senos y cosenos sabemos las respuestas. O sea, si pasamos por un filtro, si una señal pasa por un filtro, sabemos qué le pasa a cada uno de los senos y cosenos. Entonces, si la señal tiene esta forma, y no sé qué le pasa cuando pasa por un filtro, pero sé qué le pasa a cada uno de esos senos y cosenos que compone esta sumatoria. Esa es la principal importancia de serie Fourier, más allá de la aplicación que vamos a ver acá, que es para ecuaciones diferenciales. Y acá, ¿por qué converge tan rápido? Hay algunas funciones que convergen más lentos, como lo mismo que pasaba en Taylor. El peso de los A sub n, fíjense que el peso de los 3, 4 primeros términos es importante y el resto ya empieza a ser muy, muy chiquito, no tiene peso relativo. Esto, o sea, lo que vimos series de Fourier es para una función continua periódica. ¿Qué pasa si la función es periódica pero no es continua, ¿no? Y acá vamos a definir, por ejemplo, tengo este diente de sierra que tengo una discontinuidad finita en cada uno de los saltos, y yo como definición, o sea, mi f de x, la definí que en este salto, f de x, o sea, f de menos L valga 1. Entonces por eso le hice el puntito acá y acá lo dejé abierto. F de L vale 1. O sea, la función acá vale este valor. Y después, o sea, en L,0001 ya me vengo acá. Independientemente de cómo defina, o sea, dónde la definía así, como que converge a 1, podría haber definido converge a menos 1, o podría haber dicho que converge, que en este punto converge al punto medio. O sea, independientemente de cómo defina, la serie de Fourier que encuentre, que se puede encontrar, si tengo discontinuidad finita, esa sí va a converger al punto medio. Entonces,
si tengo discontinuidades finitas, puedo encontrar una serie de Fourier que converja a la función periódica, pero independientemente de donde yo defina que convergen las discontinuidades, la serie Fourier sí o sí me va a converger al punto medio. Lo otro que podemos ver es que, como en el ejemplo anterior, si una función es par, el b sub n va a ser 0, y si una función es impar, el a sub 0 sobre 2 y el a sub n va a ser 0. Y lo que le decía es, si no tengo una función periódica, o sea, mi función es esta que está acá, que la imagen está acá, pero yo quiero analizar algo en lo que pasa en un tiempo determinado, hasta este punto, no me interesa qué pasa allá, yo me puedo definir una función periódica y me va a convenir o definir una función periódica par para que el b sub n sea 0, o definir una función periódica impar para que la sub n y la sub 0 sobre 2 sea 0. Esto es lo que decía, que la función par la puedo ver como una simetría respecto del eje y la función impar la puedo ver como una simetría respecto a la recta y igual a menos x. Esta es la que vamos a usar después en el tema que viene para encontrar las soluciones de las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, la extensión impar. O sea, yo voy a tener esta función en un periodo de tiempo determinado y me voy a crear una extensión impar con este periodo para encontrar esa serie de Fourier. ¿Estamos hasta acá? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bueno, Sí, sí. vamos con un ejemplo. No sé la gráfica, sí. Vamos con un ejemplo. F de x es igual a x. Creo que se está. No, tengo acá. F de x es igual a x entre menos L y L, entre menos 1 y 1, con t igual a 2, el periodo es igual a 2. No o sea, es esta función, lo único es que es menos 1 y este es 1, y el periodo es igual a 2, y acá me equivoqué, acá tengo que elegir, o sea, no puede estar cerrado en ambos. Tiene que estar en abierto en algunos de los puntos, sacando igual que la grafiquita, que el gráfico que habíamos visto antes, que estaba abierto en menos 1, cerrado en 1. Y queremos hallar la serie Fourier de esta función. Para hallar la serie Fourier nos recurrimos a la fórmula que teníamos acá. Esta es la serie Fourier y encontramos el a sub 0, a sub n y b sub n, acuerdos así integrales. Lo primero que hacemos es calculamos el a sub 0 sobre 2, que es 1 sobre t, por la integral entre menos 1 y 1 de f de x. Esta integral es fácil, x al cuadrado sobre 2, entre 1 y menos 1 me da 0. Un cuarto menos un cuarto me da 0. Después calculamos el a sub n, no lo resolví, es por partes, es 1 sobre L, que es 2 sobre 2, por integral entre menos 1 y 1, entre menos L y L, de f de x por coseno de n por 2 pi x sobre 2, integra por parte y les va a dar 0. Y el b sub n, que es la que vamos a ver en detalle, ¿cuánto da esta integral? 2 sobre 2 por la integral entre menos L y L, entre menos 1 y 1, de x por el seno de n 2 pi x sobre 2. Procedemos a integrar esta integral, el coseno es igual, pero va terminando 0. Esto es por partes, llamo u igual a x diferencial de b a seno de x. Entonces me queda diferencial de u igual a diferencial de x y b igual a coseno de n pi x por menos 1 sobre n pi. U por b menos la integral de b diferencial de u. Ya esta me queda la integral de un coseno, que es fácil. El seno la conozco, entonces me queda u por b menos el resultado de esta integral, que es un seno.
entre 1 y menos 1. Tengo que aplicar barrow. Acá a veces veo que tienen error. Ojo que el U por B es parte de la primitiva, ¿no? O sea, yo les recomiendo primero resuelvan toda la primitiva y una vez que tienen la primitiva, apliquen barrow. A veces, no sé por qué, pero a veces se olvidan este U por B afuera. O sea, terminan resolviendo este integral con los límites y no aplican barrow acá. Entonces, me queda el U por B por menos el resultado de este integral y a esto tengo que aplicar barrow. Cuando aplico barrow, fíjense, siempre hay que resolver los cosenos y senos viendo qué me sucede. Cuando reemplazo por 1 acá, me queda menos 1, o sea, menos 1 por coseno de pi por x dividido en pi. Y el coseno de pi por x, pi por x, no, coseno de n pi, o sea, reemplazo el x por 1. Coseno de n pi es siempre menos 1 a la n. Fíjense, para n igual a 1, me queda coseno de pi, que es menos 1. Para n igual a 2, me queda coseno de 2pi, que es igual a 1. Para n igual a 3 me queda coseno de 3pi, que es igual a menos 1. Entonces, coseno de npi siempre es menos 1 a la n. Menos, cuando reemplazo por 1, me queda menos 1 por n pi todo al cuadrado, por seno de npi. Y seno de npi siempre es 0. Seno de pi, seno de 2pi, seno de 3pi, siempre 0. Menos, reemplazo, ahora embargo por menos 1, me queda menos 1, me quedo más 1 sobre npi, por coseno de menos npi, y coseno de menos npi es igual a coseno de npi por ser función par, y coseno de npi habíamos dicho que era menos 1 a la n, menos el seno de menos npi, seno de menos npi es menos seno de npi por ser función impar, y seno de npi habíamos dicho que era 0. Igual me quedan estos términos, los agrupo, me queda de esta forma, y este es el b sub n. Entonces, mi s de x, que es mi f de x, pero ¿por qué la van a ver en la punta como s de x y no como f de x? Porque esta es una función discontinua. Entonces, la f de x que habíamos definido que acá convergía en este punto. Y la s de x lo que va a converger es en las discontinuidades en el punto medio. Por eso no la van a ver que no la van a llamar exactamente f de x. En el ejemplo anterior, esta, como esta era continua, sí, a la serie de Fourier la llamé f de x, porque exactamente me converge a la f de x en todos los puntos, por ser continua. Cuando tienen discontinua, entonces van a ver esto, s de x, que es f de x en todos los puntos discontinua, y en la discontinuidad, s de x converge al punto medio. Dada esta s de x, veamos en azul la gráfica de la función periódica, y van a ver acá el S sub n, o sea, la sumatoria parcial. Si sumo un solo término, voy a tener un seno, que es este que tengo acá, que si bien se le parece, tengo error. Si sumo dos términos, voy a tener un seno de pi por x más un seno de 2pi por x, la suma de los dos senos me da esta función, fíjense que ya se va apareciendo un poquito más. Si sumo 6 términos, fíjense que acá no hay una convergencia tan rápida, sumo 6 términos y este es el resultado de sumar estos 6 términos. Si bien se va apareciendo, tengo distintos, o sea, se ven los errores en cada uno de los puntos. Fíjense acá están los pesos relativos de cada uno de los b sub n, que no converge tan rápido como el anterior. Si sumo más términos, sumo 20. Fíjense que acá se parece mucho más. Si sumo 80, fíjense que acá prácticamente es esta recta. Pero tengo estos efectos en las discontinuidades. Fíjense que a medida que sumo más términos, esto se parece cada vez más a la función, pero tengo un pico preponderante. Eso lo llama efecto Gibbs y es algo que se quiere evitar si tengo
a una respuesta, porque puede, si son picos de corrientes o demás, pueden quemar, o sea, pueden quemar componentes. Esto es lo que decía, se utiliza para señales y analizar. Entonces, a veces es preferible tener una suma parcial en estos casos, no con tantos términos, y trabajar con este error, que sumar y no tener un sobrepico de corriente, a sumar 80 términos y que tenga un sobrepico de corriente por el efecto Gibbs y que me pueda producir algún efecto con lo que esté trabajando. Por último, para terminar con series de Fourier, lo que vemos ahora es la forma compleja de Fourier. Yo había escrito a mi función f de x como suma de senos y cosenos, siempre dentro del mundo de los números reales, pero como sé, ya sabemos trabajar con números complejos, la exponencial a la i n pi x sobre l la puedo escribir como un coseno más i por un seno. Entonces, este c sub n, que tiene relación con el a sub n y b sub n, voy a poder escribir mi función s de x como la sumatoria, ojo acá, de menos infinito a más infinito, de c sub n por e a la i n pi x. Y este c sub n lo puedo encontrar como esta integral, como la integral de f de x por la exponencial. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes después resuelven toda esta sumatoria, lo que les va a pasar es que se van a cancelar todos los números imaginarios, porque van a aparecer todos los complejos conjugados, y me queda de vuelta lo que tenía antes. Entonces, esta s de x es la misma, lo único que cambia es que de esta forma puedo escribir a senos como exponenciales en vez de senos y cosenos y resolver una sola integral. Por ejemplo, para el mismo ejemplo, si lo resuelvo, hallo el c sub n como la integral de x entre menos 1 y 1 por esta exponencial, resuelvo la integral por partes, aplico Barrow. Cuando aplico Barrow me quedan exponenciales. Para ver realmente y tener una expresión más acotada, cada una de esas exponenciales aplico Euler, como tengo acá, reemplazando en 1 y menos 1, en 1 y menos 1, y aplicando coseno de npi es menos 1 a la n y seno de npi es igual a 0, me queda esta expresión. Entonces, esta es mi s de x, la sumatoria entre menos infinito e infinito de 2i sobre npi por menos 1 a la n más 1 por e a la i npi x. Es para hacer menos cuentas y tener una expresión más compacta. Pero en sí, matemáticamente, es la misma. Si yo desarrollo esto entre menos infinito e infinito y acá aplico Euler, se me van a ir todas las partes imaginarias porque están las complejas conjugadas y me va a quedar solo la parte real, que es la expresión que habíamos encontrado antes, que es esta de acá. Lo único que cambió es que en este caso, como acá tenía, es una función impar, solamente tenía seno, tenía una sola integral que resolver, pero en el caso que hubiese tenido una sub n y un b sub n, en esta expresión me hubiese quedado solamente una sola sumatoria y hubiese tenido que resolver una sola integral. Esas son las ventajas de la forma compleja, o también se llama forma compacta. Y hasta acá llegamos con el tema de series de Fourier. Es el pantallazo, para los que me preguntan hasta dónde pueden hacer, es toda la parte de series de Fourier. Lo que nos queda para la clase que viene el jueves es cómo aplicamos entonces esta serie de Fourier para la solución de las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Pero eso lo vemos la clase que viene.